Límite es algo que nos sirve para separar lo malo de lo bueno. También nos sirve para alarmar cuando se está cercano a pasar de un lado a otro. Una función más es la de asegurar, primordialmente respecto a lo que la persona está haciendo. Y por último, vimos que sirve para definir el tipo de vida que se va a llevar. Resumiendo, un límite sirve para separar, alarmar, asegurar y definir. Claro está, la lucha no termina con la comprensión del límite. Más bien, ahí es donde empieza. Para comprender cómo es exactamente que un límite tiene éxito, debemos comprender el panorama más amplio, la estructura de la cual forma parte. Para explicarlo mejor, utilicemos una metodología que en aquel momento llamamos las 3P de la enseñanza. En otras palabras, precepto, principio y persona. Esta es una muy buena forma para aprender la manera en que tenemos que abordar el tema de límites en nuestras vidas. Lo primero que hay que tener claro es que un límite no se debe establecer sin el fundamento bíblico. Y es a eso justamente a lo que llamamos el precepto. Y este fue el encargo de Dios para Josué. Leámoslo en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dicho de otra forma, Josué tenía el deber de estudiar la palabra de Dios y fundar su vida completa en ella. Los límites deben ser bíblicos, deben provenir de preceptos. Otro punto que también estudiamos es que los preceptos en realidad son parte de algo superior. Lo llamamos principios. Los principios son la razón de ser de los preceptos. Pusimos un ejemplo para entenderlo mejor. Un precepto bíblico es no robarás. Y él pertenece a su vez a una regla superior. Debe ser honesto. Esta regla mayor es a lo que llamamos principio. La última P se refiere a persona, es decir, quien ejemplifica la puesta en práctica del precepto y el principio. Si la persona no es de buen testimonio, difícilmente tendrán validez el precepto y el principio. Para ver mejor esto, tomemos el ejemplo de un padre que enseña a su hijo a no tomar bebidas alcohólicas. Ese es el precepto. Él le dice que uno no debe alcoholizarse, porque es atentar contra su cuerpo y por ello contra el creador de ese cuerpo. Ese es el principio. Sin embargo, después de una fiesta familiar, él termina ebrio ante la mirada incrédula de su hijo. En este ejemplo, falló la persona que debía mostrar con su ejemplo el precepto y el principio. Por ello es muy necesario prestar atención a lo que 1 Corintios 11:1 nos dice y que estudiamos la vez anterior. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uno sigue los preceptos y principios de Cristo para ser un buen ejemplo, para ser una persona digna de enseñar con lo que hace. Bueno, de todo esto se desprende que los límites son muchísimo más que simples reglas. Se trata de todo un esfuerzo basado en la palabra de Dios y con la ayuda de Dios. Con el fin de hacer este esfuerzo más exitoso, nos dedicaremos en la lección de hoy a aprender principios para el establecimiento de límites en el área física. Por favor, preste mucha atención a este versículo que le voy a leer. Se encuentra ubicado en Proverbios 13:15. Dice así la palabra de Dios: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Analicemos un poco la porción. Algo que es muy bueno es adquirir entendimiento, tener conocimiento y saber cómo aplicarlo. De hecho, dice que quien lo tiene alcanza gracia, un buen ver y tratar de parte de los otros, un buen testimonio, un buen ejemplo. Ahora, en contraposición, el transgresor, es decir, el que no respeta los límites, se salta la valla, pasa por alto el consejo, toma su propio camino y encuentra que al final de cuentas, le es duro.
Detengámonos un momento en esa palabra. Es el vocablo hebreo eitan, que significa escabroso, impetuoso. Aquí tenemos a un joven que frecuenta amistades claramente inconvenientes. Poco a poco salta todos los límites aprendidos. Fuma, toma, se droga y se dedica a delinquir con ellos. Los familiares y cercanos le hablan acerca del rumbo que lleva, pero no es sino hasta que se encuentra en una cama de hospital, en un calabozo o al borde de la muerte, que experimenta la sensación de haber hecho algo que estaba mal. El camino de los transgresores es duro. Sirva este versículo para introducir el primer principio físico que veremos en esta mañana. Y ese es: el cuerpo es de Dios. Imagine por un momento, si cada ser humano aprendiera y practicara este sencillo principio, no tendríamos algunos debates que tenemos hoy día, como el aborto, los piercings, tatuajes y demás. Si el cuerpo es de Dios, eso significa que no es mío. Yo tan solo lo administro. En este momento podría ser que usted no esté de acuerdo conmigo. Pero ¿qué le parece si hacemos un ensayo de realidad que le va a ayudar a entender lo que estoy intentando decir? Trate de hacer que su cabeza tenga más cabello justo ahora. O aumente 3 kilos ya mismo. O también, ¿por qué no crezca 10 centímetros? Y luego, ¿qué le parece si cambia el tamaño de sus piernas? Sí, yo sé, no necesita decírmelo. No pudo, ¿no es así? Usted y yo sabemos qué pasó. En realidad, usted no controla esas cosas porque su cuerpo le pertenece a Dios. Esa realidad es todavía más contundente en el caso del cristiano, puesto que 1 Corintios 6:19 nos dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La preciosa realidad envuelta en este versículo es que dentro de todo cristiano vive el Espíritu Santo. Somos templos. ¿Ha entrado alguna vez en un templo que estaba sucio, desacomodado o maloliente? Es chocante, ¿no es así? Se supone que el templo es un lugar para adorar a Dios y debe estar a la altura de tan noble servicio. Si somos templos, mantengamos el templo limpio, como un lugar digno de Dios. No traiga basura al templo, es decir, cuide lo que está haciendo con su cuerpo. Coloque límites bíblicos que le ayuden a mantener el templo limpio. El templo no está hecho para la bebida, para la droga, para las fiestas, la sensualidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, etc. Cuide dónde está llevando su cuerpo, con qué lo está alimentando, qué está dejando entrar al templo. Lo que estoy tratando de decirle es que no hay un solo pecado que usted pueda cometer sin que participe algún miembro de su cuerpo. Por tanto, no seamos ignorantes respecto al hecho de ser un templo de Dios mismo. Un segundo principio para el establecimiento de límites en el área física es: el cuerpo puede llevar castigo. Este principio se complementa tanto con el versículo que nos anunciaba que el camino de los transgresores es duro, como con el que nos dice que el cuerpo es un templo. El templo sucio no queda sin castigo. Revisemos un poco el asunto. En primera instancia está lo que llamaremos la regla de la siembra y la cosecha. Es sencilla. Lo que uno siembra es lo que uno ciega. Si siembro manzanas, debo esperar una cosecha de manzanas. No de peras o melocotones, manzanas. El cuerpo podría llevar castigo por el tipo de cosas que estoy haciendo con él. Por ejemplo, si fornico, debo llevar el resultado de ese pecado, puesto que la Biblia dice en 1 Corintios 6:18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ponga atención a esto, contra su propio cuerpo peca. Esta regla queda muy bien establecida en Gálatas 6, 7 y 8.
Escuche cómo lo dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿escuchó? Todo, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Otra regla referida a cómo el cuerpo podría llevar castigo, la llamaremos la regla de la retribución. Como yo hago, así me será hecho. En otras palabras, dependiendo de las cosas que yo ando haciendo con mi cuerpo, así puedo esperar que se me retribuya. Déjeme explicarme mejor con un ejemplo en Jueces 1, 6 y 7. Esta porción nos dice: Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo Adoni-Bezek: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Este rey, Adoni-Bezek, acostumbraba a cortar los pulgares de manos y pies de todos aquellos reyes que vencía. Luego, inutilizadas las funciones de equilibrio y capacidad de manipular cosas, los confinaba a recoger migajas cada vez que se celebraba un festín, como una forma de tortura y de diversión. Al final de cuentas, se le retribuyó de parte de Dios en su físico un castigo semejante a sus actos. De ahí que la Biblia exhorte: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:31. A eso lo llamamos la regla de oro. Un último ejemplo para sellar bien este punto. En Proverbios 5, la Biblia nos habla del consejo de un padre para su hijo. Luego de exhortarle respecto al peligro de la impureza sexual, le indica con el versículo 11 lo que podría acontecerle. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. ¿Lo ve? Gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Esta porción termina de confirmarnos que cuando el cuerpo se usa para lo incorrecto, vendrán resultados muy negativos. Esta realidad es mucho más evidente para el Hijo de Dios, puesto que también Él dice: porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6. Cuidado con el castigo de Dios. Por último diremos que el cuerpo tiene límites. En otras palabras, se cansa, se agota. Este sencillo principio sería de mucha ayuda para toda persona que, saltándoselo, llega a enfrentar o experimentar quebrantos de salud de toda índole. La Biblia nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Lo ve? Todo. Cuánta razón la palabra de Dios en Eclesiastés 3:1. Hay tiempo para trabajar, para estudiar, para divertirse, para dormir, para descansar. Sin embargo, si yo no tengo límites, me encontraré rompiendo este sencillo principio, atentando contra mi cuerpo, porque no como bien, porque no descanso lo suficiente, porque trabajo demasiado, porque me preocupo desmedidamente, etc. Entender que el cuerpo tiene limitaciones me ayudará a plantear las formas necesarias para no dañarlo.